Decía hoy, ha mantenido gran silencio, no ha hecho ninguna declaración. Lo último fue esto que insistía, que el arma había estado a 1 centímetro de la 100, no a 15 como había circulado. El otro dato es la ex esposa del fiscal Nisman, la doctora Arroyo Salgado, que se está presentando como querellante. Esto es muy importante porque va a poder pedir medidas y hoy dice en el cronista comercial, para mí hay irregularidades. Y la tercera ¿quién cosa, se presenta como querellante? la ex esposa del fiscal Nisman, la mamá de las hijas de Nisman, la doctora Sandra Arroyo Salgado, que es una jueza muy particular, aquella jueza quizá usted lo recuerde, que por ejemplo ordenó que la gendarmería no trabaje más en la Panamericana. Ella había dicho que tuvo una situación vinculada con la causa, el fiscal Nisman, por el cual adelanta su regreso a la Argentina, y dice hoy en el cronista, para mí hay irregularidades en la investigación. Esto es, no lo dice ni la Presidente, ni Patricia Bullrich, ni Pamela, ni Luis, lo dice la ex esposa que es jueza. Digo, me parece muy interesante. Y el último dato para cerrar es Diego Lagomarsino. ¿Quién es Diego Lagomarsino? El asistente informático de Alberto Nisman, que fue el que aparentemente fue la última persona que vio y le entregó la pistola 22, que hoy se va a decidir si lo citan como testigo o cambian su situación a la hora de haber facilitado el final atroz del fiscal Nisman. Estas son las últimas 3 novedades que tenemos, más el periodista que yo te mencionaba. Por supuesto. Ahora le quiero agradecer a Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador, que nos acompaña, Claudia Rucci, exdiputada, Waldo Wolf, el vicepresidente de la DAIA, y Cristina Vázquez, perito criminalista, que nos van a acompañar a tocar este tema con el mayor de los respetos. Me decías, Diego Lagomarsino, todavía no se sabe. Hoy, ¿a qué hora sabríamos si lo van a citar a declarar? Hacia el mediodía sabríamos si la fiscal Fein pide nuevas pericias, que esto es muy posible. ¿Qué va a pasar con el supuesto análisis de las llamadas que recibió Nisman? ¿Tuvo amenazas o no? Y también su situación, si es como testigo o como imputado. Patricia Bullrich mencionaba recién allí en la puerta de la Fiscalía de la doctora Fein las escuchas que han ido apareciendo. Me parece que hay que entender que en este momento también hay un juego de servicios de inteligencia, de un lado y del otro. Por un lado se hacen escuchar estas comunicaciones telefónicas que tenía el fiscal Nisman entre, por ejemplo, Luis Delía y Youssef, este hombre vinculado con los iraníes. Y por el otro lado vemos imágenes del otro sector de inteligencia. Es patético esto que estamos viendo, de un fiscal llegando a la Argentina monitoreado por las cámaras. ¿Quieren ver parte de estas escuchas? ¿Quieren escuchar, valga la redundancia, parte de estas comunicaciones entre Delía y Youssef? Estas son. Luisito. Youssef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. No, estoy en Bavia yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Hoy a la mañana Pero estoy en el campo, boludo. Acá no hay internet, no hay una mierda. Sabes que te iba a llamar, pero es que ¿qué lo voy a llamar? Te ya debes saber, decía yo. No, impresionante. Esto se había firmado el día de mi cumpleaños, tengo un... Feliz cumpleaños, Luisito, querido, feliz cumpleaños. Sí, escúchame, firmó Timerman y Salejí, sí. Y ahí está todo lo... Bueno, yo te voy a contar algo entre nos. Sí. El memorándum ese, lo hemos escrito hace 6 años, con una persona, lo presentamos, nos dijeron es inviable. Hoy se firmó. Claro. Hace 6 años lo presenté ese documento yo. Me dijeron, no, es inviable, me dice Bajarbar. ¿Le parece? Le digo, mire que es inviable. Hoy se firmó ese memorándum, yo me quiero matar. Bueno. Estamos para nosotros es un éxito político increíble. Y no sé, vos fijate, lo que te fustigaron durante 7 años y te van a tener que hacer fila para chuparte la impresionante, ¿no? Sí. Aparte lo tuiteó la presidenta en el Facebook y en el Twitter, lo puso en el Facebook y en el Twitter. Lo puso ella directamente, el memorándum, puso ella. Bueno, impresionante. ¿En qué se basa el memorándum? Bueno, dos representantes legales por cada país, 5 tipos que sean veedores y un jurista que tenga garantía de comportamiento ético impecable, elegidos por ambos países. Esa es la comisión que va a dictaminar si es culpable o no. O sea, es todo el piripipí ese. O sea, es 2 al lado y 5 neutrales. Exactamente. ¿Sabes que me lo escribió a mí ese día el memorándum ese? ¿Quién lo escribió?
Fernando, boludo. Me dice, pasale esto, a ver si le interesa. Se lo pasé y Bajarón me dice, no, te están haciendo el entre, bla, 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 bla. Hoy se está firmando ese memorándum. Bueno, impresionante. Muy contentos, muy contentos. Bueno, allí estaba la conversación entre Luis Delía y Yusuf Khalil. Sí. Yo lo veía muy atentamente a Guado Wolf, siguiendo la conversación, porque estamos hablando de, para mí, el origen de todo esto. Digamos, y esto es opinión, y quiero compartirla con vos, Guado. El memorándum de entendimiento... Guado es de Pedro. Perdón. Sí. El memorándum no tuvo ningún efecto jurídico, ningún efecto político, salvo esto, que es la muerte de Nisman. Me gustaría saber qué sentís, Waldo, cuando escuchas esto. Cuando escucho estas grabaciones siento escozor, porque pensar que había una cancillería paralela o tráfico de influencias que tienen que ver con valores como la justicia en la República Argentina me da escozor, tristeza y temor. Pero mientras lo escuchaba y fuera del aire te decía que a nosotros nos gustaría saber la hora de esta grabación, porque nosotros nos enteramos de la firma del memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán por un Twitter. Y aparentemente esta gente está hablando esa misma tarde, porque dicen hoy a la mañana se firmó. Esto fue un domingo 27 de enero, que además no tuvieron mejor idea que firmarlo el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Y si ellos ya sabían datos taxativos, como le dice Yusuf a Luis Delía, respecto de la cantidad de juristas y demás, habría que chequear a qué hora nosotros conocimos los datos taxativos de lo que componía el memorándum, que después nos dimos cuenta lo que era. Pero si a esa hora todavía no se habían publicado internacionalmente los puntos del memorándum, porque solamente la presidenta se refiere a un hecho histórico, un pacto histórico, no recuerdo exacto, sería una prueba cabal de que lo tenían de antemano. De que lo tenían de antemano. Una pregunta, perdón que los interrumpa, pero ¿podemos explicar en líneas generales de qué se trata el memorándum? A ver, lo digo lo más sintéticamente y corregimos. Sí. El memorándum tiene el efecto de, como no avanzó la causa, decir, vamos a tomar indagatoria a aquellos que están procesados por la voladura de la AMIA en sede iraní, con una suerte de, y esto es opinión, de órgano suprajudicial inexplicable, una cosa increíble. O sea, ¿cuál es la garantía del proceso penal? Que vos tengas un juez natural anterior a la causa. Claro. Si yo hoy mato a una persona, no me va a juzgar un juez que viene después. Entonces hay un juez de antemano a mí. Se viola ese principio, crean un órgano de juristas que va a autorizar o no a realizar preguntas, y de esta manera, supuestamente, cerrando la indagatoria de aquellos que están imputados, vas a poder dictar sentencia. Según, y corregime, Adrián, vos que participaste de esta discusión, era un supuesto modo de que la causa no quedase estancada. ¿Esta era la idea? Yo creo que era un modo de clausurar la causa, porque el tema es así. El fiscal Nisman precisamente lo que había hecho es imputar y acusar a 8 exfuncionarios iraníes. El gobierno iraní nunca colaboró, ¿no? O sea, ellos estaba pedida la indagatoria, el gobierno iraní obstruyó permanentemente la posibilidad de que la justicia argentina avance sobre esa imputación sobre los exfuncionarios de Irán. Por lo tanto, la firma de un memorándum con el país que hasta ese momento había entorpecido absolutamente la investigación resultaba a todas luces ridícula. Y efectivamente se creaba un organismo que ellos decían que no era judicial, y efectivamente no era judicial esa comisión, pero que condicionaba absolutamente a la justicia, porque creaba un organismo, una especie de organismo por encima de la justicia argentina, insisto, con el gobierno que había entorpecido la investigación en la Argentina. Entonces a mí me parece que y además, ahí lo señalan, ¿no? Es decir, nosotros le habíamos llevado al gobierno y el gobierno nos había dicho que no. Y claro, el gobierno durante mucho tiempo había sostenido la pista iraní. Entonces, de repente el gobierno cambia y de alguna forma esto es lo que denuncia Nisman, dice, hay un cambio en la geopolítica que hace que el gobierno, que hasta ese momento se indicaba a Irán o a estos funcionarios iraníes como responsables, comienza a establecer una especie de acuerdo con los funcionarios que hace ese momento eran imputados. Además había algo más grave aún. Se anulaba toda investigación que la justicia había hecho hasta el momento. Y se formaba esta comisión de la verdad a foja cero. Arrancamos de nuevo. ¿No? Sí. Quiero escuchar a Waldo. Sí, no, dos cosas importantes. En primer lugar, trato de hacerlo a todos los medios donde vamos, nuestros respetos a la familia porque este hombre todavía no fue sepultado.
Segundo, hacerle un homenaje a Pepe Liasef, porque también es parte de esta trama y parte importante de esta trama, o de esta denuncia, que hace 4 años, 2 años antes que aparezca en escena el memorándum, él lo denunció y fue bastardeado por muchos, y tampoco voy a caerle a aquellos que los bastardearon, porque en el momento en el que Pepe presentó esto era inverosímil. Pero si uno suma la presentación que hizo Pepe con el memorándum, con la manera en que se presentó el memorándum, porque algunos hoy están analizando por qué volvió el fiscal antes de vacaciones, pero muchos de nosotros también tuvimos que volver antes de vacaciones aquel 27 de enero cuando nadie nos explicó absolutamente nada, y entre gallos y medianoche tuvimos que andar corriendo por la Cámara de Legisladores pidiendo por favor que no lo voten. Nadie nos preguntó absolutamente nada. Esto es una de las aristas, porque la verdad que este caso tiene montones de aristas. Esta es una, el de las escuchas y la denuncia de Nisman. El otro es lo que ha ocurrido después de la muerte de Alberto Nisman. Se produjo la salida de nuestro país de Damián Pachter, que es un periodista del Buenos Aires Herald, que dijo que recordemos, es el primero que a la noche dice algo pasó en la casa de Nisman y después confirma la muerte de Nisman antes que nadie. En las redes sociales, donde todo el mundo retuiteaba, y esto tenía una actividad tremenda, los mismos canales que estaban en vivo, que en este momento era C5N, el estatal y TN, no hablaban de esta noticia porque había que chequearla. Efectivamente, hasta que se confirma esta noticia, este mismo periodista cuenta que es amenazado, que recibe de una fuente la amenaza: te están siguiendo, les estropeaste, cito textualmente lo que dice Pachter, les estropeaste la estrategia al gobierno, y se va. ¿De qué manera lo dice esto? Discúlpame, Luisito. Él lo dice en los medios, solo en los medios. No hace no denuncia esto. Lo cual es rigurosamente justa tu pregunta. Claro. Porque digo, nosotros no somos, los que trabajamos en esta actividad, no somos ciudadanos comunes y corrientes. Si yo soy amenazado, obviamente si corre riesgo porque me están persiguiendo, trato de escaparme. Pero si recibo una amenaza, antes de irme, que tengo todo el derecho de irme si me siento amenazado, hago la denuncia judicial. O llamo por teléfono, no lo hizo. La verdad que es raro el contexto en el que Pachter hace esta denuncia. Yo no dudo de las denuncias. Más en un caso más en este caso que se habla de muchas operaciones. Claro. También, tranquilamente podría ser una. El gobierno decir a los medios una cosa y no hacer la denuncia. Totalmente. Para mí es un craso error el periodista no hacer la denuncia. Como si esto fuera poco, el gobierno comete un segundo craso error. Lo escracha a través de las redes sociales y del tuit oficial de la Casa de Gobierno, diciendo: miren, acá está el pasaje. No corre riesgo su vida, se está yendo de viaje. Hoy dijo Jorge Capitanich en un giro inexplicable que el estrépito social de la denuncia de Pachter hacía que él tuviese que llevar tranquilidad a la población. Yo no sé cómo te cae esto, Adrián. No, me cae muy mal, sobre todo porque el proceso de degradación institucional que vive la Argentina hace que los organismos del Estado puedan hacer cualquier cosa. Entonces, Aerolíneas Argentinas puede violar la privacidad de la persona e informar a dónde una persona viaja, ¿no? Violando la ley de habeas data, etcétera, de datos personales. Yo creo que hay un nivel, y la Casa Rosada puede informar, brindar esa información abierta y al público. A mí me parece que es todo un despropósito vinculado a un esquema en donde las instituciones, el gobierno se sirve de las instituciones para hacer cualquier cosa y al borde de la ley. Lo mismo los servicios de inteligencia, hicieron durante todos estos años cualquier cosa al borde de la ley, porque efectivamente los servicios de inteligencia espiaban a periodistas, espiaban dirigentes opositores, generaban maniobras o, digamos, operaciones políticas. El INDEC manipula, las Aerolíneas Argentinas pueden informar, la Casa Rosada puede decir cualquier cosa. Me parece que el problema es un proceso de degradación institucional en donde las instituciones sirven al gobierno para actuar permanentemente al margen de la ley. A ver, hablemos sobre los servicios de inteligencia. ¿Quiénes los controlan? ¿Quiénes fiscalizan los servicios de inteligencia? Formalmente nadie. Debería haber una comisión en la Cámara de Diputados. Digo debería haber porque podrá estar escrita, que se ocupe, corregime Claudia, del seguimiento de los servicios de inteligencia, y por supuesto dependen del Poder Ejecutivo de la Nación. Yo creo que del Poder Ejecutivo lo que hay es una enorme interna y pelea, de allí la llegada de Milani. Y del lado del Congreso de la Nación, una sumisión a la decisión del Poder Ejecutivo y ningún control, ¿o me equivoco? Yo creo que durante 12 años este gobierno ha usado y abusado de la CIDE para, como bien decía Adrián, para acusar a opositores, para tener carpetas, para ver cómo se mueve determinado político o empresario
o periodista y ver de qué manera. Yo creo que en realidad... Claudia, discúlpame que te interrumpa, pero eso que decís es importante. Lo tomamos como con total naturalidad, que el servicio de inteligencia espíe la vida privada de empresarios, de políticos, para usarlos a su favor, para presionar. Pero en realidad, si una persona se siente observada, vigilada, espiada, no debería hacer la denuncia, y vamos con lo mismo, ¿no? Pero mira el caso, y la dejo claro, mira el caso Francisco de Narváez. Ahí está, eso iba a hablar. Lo denunciaron de efedrina. Mirá al pobre que no puede defenderse más, Enrique Olivera. Oh, tal cual. En medio de la campaña jefe de gobierno. A mí en el 2009, me crearon una causa, 2009 que era candidata a diputada nacional, me crearon una causa donde ya era tan largo de todo lo que me acusaban que me olvidé, pero malversación de documento público, estafa de no sé qué, ¿no? ¿Viste? Un día apareció un chico diciendo que era hijo de desaparecido, de no sé qué, en Crónica TV, y largó todo eso que no había pisado una comisaría en mi vida. Dije, ¿de qué están hablando? Y bueno, y te meten en esa, y después obviamente se cerró la causa por falta de mérito, no hubo ningún problema, pero en el momento de la campaña, si te podían ensuciar, te ensuciaban, porque ese era el objetivo. Francisco, como bien dice Luis, lo vivió con el tema de la efedrina. Sí. Después que asumió, un año después, recién pudo mostrarle a sus hijos que todo lo que estaban diciendo era mentira. Porque además es esto, vos podés ganar o perder una elección, digamos, pero ¿y tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Qué pasa? Ahí estamos viendo, Waldo, una foto de Luis D'Elia con el sheikh Abdul Karim Paz, efectivamente, y un grupo, Fernando Esteche, se lo ve allí. Digamos, aquí la sensación que hay es que el memorándum, insisto, que fue un acuerdo de un sector del gobierno con la República Islámica de Irán, que como bien decía Adrián, jamás colaboró, escondió a los imputados. Digamos, ¿qué impacto te da verlo a D'Elia y escucharlo en estos términos? Sí, antes de entrar en eso, aclararte que no solo que no colaboró, sino que el absurdo es que se nombró coinvestigador al acusado de asesinato, coinvestigador al mismo acusado de asesinato, para que reúna la prueba. ¿Qué me produce? Yo de D'Elia no voy a hablar. Nosotros ya nos hemos manifestado en la justicia en reiteradas ocasiones y lo vamos a hacer cuando llegue el momento. Pero voy a hablar de aquellos que D'Elia cita como que son sus contactos políticos. Esos tienen la obligación de salir a hablar. Porque no solo hay que ser honesto, además hay que parecerlo. Y hoy hay muchos ámbitos de la política argentina que no lo parecen. ¿A quién te referís respecto a los contactos? Yo no voy a dar nombres, pero si una persona que está implicada en una cancillería, en una acusación de ser una cancillería paralela, para tapar el peor atentado terrorista que tuvo la Argentina en su historia. Me das un instante, porque está Aníbal, ha roto el silencio Aníbal Fernández, el secretario general de la Presidencia. Ahí vamos. Porque recibió amenazas y porque tenía miedo, no tenía garantías aquí. Eso es presión, yo no tengo forma de poder rebatirlas eso es presión. No hay forma que uno pueda discutir ese tema. Y respecto a la publicación de los boletos de viaje por parte de Peña. Mire, yo he trabajado mucho con Juan Travieso, una de las cabezas más ilustres. Yo lo conocí a Juan porque lo trajo Jorge Banossi. Jorge Banossi no es peronista, es radical, lo trajo a trabajar con nosotros y yo le pedí que se quedara después a trabajar con nosotros porque era un lujo para este gobierno que un hombre de semejante estatura trabajara y nada menos que en la Habeas Data, en la protección de datos personales. He estudiado mucho ese tema. Si ustedes ven la ley de datos personales, el artículo 10, creo que el inciso 2 o el 3, no recuerdo bien, me parece que es el 2, dice con claridad que usted los datos personales los puede obviar o hacer conocer o por decisión judicial y dice una I mayúscula, una Y muy grande, y cuando enmedien razones fundadas de preocupación pública, digamos. En este caso es una de ellas. Usted ve ante una situación de eso un miedo infundado y lo hace conocer de la mejor manera que se puede. ¿Puedo hablar? Entonces usted lo que está haciendo en ese caso es razonarlo de una manera de esa característica, de esa forma. Es como si usted, pone un ejemplo, que se lo llega un enfermo de ébola a un determinado hospital y en ese lugar se demuestra que está sucediendo una cosa de esa característica y el director lo hace conocer. No está, forma parte del artículo 10. Puedo hablar, pero bueno, hagamos una cosa, habla vos todo el día y yo me quedo en la oficina y te veo por televisión. Si vos tenés un caso, sí es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. El artículo 10, inciso 2, dice que en el caso específico de levantar ese cuidado del dato personal es por una decisión judicial y cuando medie razones fundadas de una preocupación pública. Entonces, si hay una preocupación pública, como puede ser el caso del ébola, lo hace conocer y el Ministerio de Salud Pública toma sus medidas y los particulares que se han relacionado con esta persona tomarán el recaudo necesario. Había un miedo, una preocupación pública y esa preocupación pública se determina una vez que uno dice que está resuelto el tema porque viajó, se agota. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo he visto perfectamente, lo he leído perfectamente, lo he revisado perfectamente y en este caso había razones fundadas de una preocupación pública y hay que explicarla como son. Está bien que se utilice un servicio público, existe el concepto de servicio público en la comunicación y la cuenta Casa Rosada es un servicio público. ¿Está bien que se utilice con fines partidarios o particulares? ¿Por qué partidarios? Porque en esa cuenta hablan del Grupo Clarín. Bueno, pero es un tema puro del que quiera llevar adelante la estrategia. No me cambie la discusión. Estamos hablando específicamente que sucedió con este periodista. El periodista dice que él tiene un miedo fundado y ese miedo fundado hay que tratar de explicárselo a la población. El medio fundado forma parte del artículo 10º, inciso 2 de la ley. Bueno, nada, explicándolo que ese miedo fundado de que él tenía, de que podía sucederle algo, está resuelto porque se está retirando y encontrando una solución en otro lugar. ¿Y qué quiere que le haga? Yo no le puedo quitar el miedo porque es una decisión intuita persona. Que los periodistas trabajemos en Yo por supuesto que sí, si usted está acá, no se fue. No, pero él sí se fue. Bueno, pero él se fue porque yo no puedo hacerle entender que lo que está diciendo no tiene razón. Evidentemente, si no, si hubieran ido todos ustedes, si están todos acá, él entiende que tiene alguna razón. Él publicó algo muy grave, Aníbal. Y publicó algo muy grave que es grave para todos, porque después todos ustedes lo cubrieron un ratito después. ¿A él qué le preocupa? Haber dicho exactamente lo que sucedió un rato antes que los otros. Y bueno, tendrá quien se lo haya contado. Alguien se lo habrá dado. ¿Justicia? ¿Por qué? Digo, en el marco de la investigación de la muerte de Nisman. No lo sé, yo no instruyo esas cosas. Mi análisis camina por otro lado, no sé, no veo por qué tiene que citarlo al periodista. Tuvo el dato por algún dado que se lo facilitaron y él lo publicó. Esta es la vida del periodista. Fernández, el Frente para la Victoria va a trabajar en impulsar... Ahí estaba Aníbal Fernández, ¿no? Me llama la atención donde dice, la denuncia es un sinsentido y quiero preguntarle a Waldo, ¿no? ¿Qué opinas de esta denuncia? ¿Qué nivel de credibilidad tiene de este supuesto pacto de impunidad entre Cristina e Israel, ¿no? Irán, perdón. Sí, Irán. Yo soy muy respetuoso de la opinión de todos y todos tenemos derecho a opinar, pero me parece que hay que tener la responsabilidad de entender que cada uno opina desde el lugar en función de la representatividad que tiene. Esto todavía no ha ido a la justicia. Y me parece que justamente lo que estábamos hablando un poco fuera de cámara y lo que hacía mención Adrián antes, de la confusión de gobierno y Estado. Y el valor de la justicia está por encima del gobierno. Es un valor universal, es un valor estructural, es un valor medular de la República. Y a mí me gustaría, así como el secretario de la presidenta se puede expresar y yo me puedo expresar, a mí me gustaría que hasta tanto no se exprese un juez, que es un órgano independiente, tengamos el criterio de no opinar, porque si no, claro, da la sensación que usamos las instituciones al servicio de la posición partidaria que nos conviene. Queremos preguntarle a Cristina un segundo lo que decía recién la perito, pero 10 segundos, Adrián, porque si no queda flotando algo que me parece, a lo mejor estoy equivocado. Dice el secretario general de la Presidencia, como había una situación de estrépito, estábamos preocupados porque había un periodista que denunciaba que tenía miedo, yo tengo derecho a mostrar el pasaje. ¿Esto es jurídicamente de acuerdo a la invocación que hace de la ley de verdad data? ¿Tiene algún sentido? No, para mí no tiene ningún sentido. Para mí no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, digamos. El Poder Ejecutivo no es quien debe hacer la evaluación de si hay una situación de estrépito que ellos consideran y que por lo tanto tienen que hacer públicos los datos. Me parece que tendría que haber mediado en todo caso una autorización judicial. Es ilegal lo que hicieron. Es absolutamente ilegal. ¿Y va a pasar algo con esto? Porque seguimos hablando de que se hacen cosas que están fuera de la ley. ¿Y pasa algo? No. O sea, si me estás preguntando qué creo, como te gané una apuesta el año pasado que todavía me debes, la respuesta es no. No creo que vaya a pasar absolutamente nada. Porque lo que se está diciendo es que el dueño del Poder Ejecutivo, el dueño transitorio del Poder Ejecutivo, puede violar la intimidad tuya porque él considera que vos has puesto en situación de estrépito, de conmoción. Es un disparate. Lo que se está citando es que hay un procedimiento llamado habeas data, como hay habeas corpus y como hay recurso de amparo, que debería habilitar un juez. Y en su defensa, digo, el periodista, Pachter, ¿puede hacer algo? Digo, violaron su intimidad.
Sí, podría, la verdad que podría. Yo creo que Pachter cometió el error de no dejar planteada su denuncia ante quien corresponde. Alguna vez hay que institucionalizar a nuestro país. Hay que dejar de llevarse por las convicciones de que siempre el fin justifica los medios de violar la ley. Digamos, en nuestro país la ley es un obstáculo. Es un error. La ley es lo único que nos protege a todos, de que seamos todos lo más parecidos, no digo iguales ante la ley. Pero alguna vez debemos institucionalizar la cosa. Yo soy amenazado, hago la denuncia. Me voy porque tengo miedo, tengo todo el derecho. Pero primero hago la denuncia. No lo digo solamente en los medios de comunicación. Y lo otro que a mí me gustaría preguntarle a Cristina es, ¿qué significa que el arma haya estado a 1 centímetro de la sien de Nisman? ¿Se puede extraer algo de estos dichos de la fiscal? Es que realmente todos los días tenemos algo diferente. El sábado amanecimos viendo que tenía 15 centímetros, cuando voy a un programa ya tenía menos de 1 centímetro. Y entonces las teorías, las hipótesis van cambiando. Si estaba a 15 centímetros, más vale que estamos hablando de un homicidio. Pero no tenemos. ¿De dónde salió la información de los 15 centímetros? Una información periodística que fue rebatida por la fiscal, por lo cual no existe. Claro. Hay que decir, la de los 15 centímetros dijo la fiscal, autopsia en mano no existe. No supongamos, tomemos como cierto lo que dice la fiscal, que es la única que tiene acceso a la causa. Está puesta a 1 centímetro. ¿Qué significa? Y puede ser un disparo de tipo suicida. ¿Se tomó, digo, el ADN del fiscal en el arma si existía? Todavía no se hizo. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? No se hizo esa experiencia. Y depende de los laboratorios, pero todavía no se hizo esa experiencia. Y puede tardar 15 días. Ah, bien. O sea, el dermotest dio negativo, el barrido... El dermotest dio negativo. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Si lo que dice la fiscal, por ejemplo, es que tuvo un espasmo cadavérico, eso es un signo vital. Por lo tanto, si tiene la mano en esa forma, podemos deducir que por lo menos tuvo la mano en la cola del disparador. No quiero ser macabro, pero ¿qué es un espasmo cadavérico? Un espasmo cadavérico es en una muerte súbita, así como ocurre la rigidez cadavérica. En una muerte súbita, una persona como signo vital queda en la posición que estaba. En este caso es parcial, solamente la mano. Que estuve consultando bibliografía que se debe a temas cerebrales o cardíacos. En este caso hablamos de una herida cerebral. Si es así, significa que Nisman tuvo la mano en el arma, sea por decisión propia o sea porque alguien lo haya constreñido, lo haya obligado a tenerla. Exactamente. Lo que es importante es que esto no se puede modificar post-mortem. Claro. Entonces ya esto no estaría plantado. Claro, claro. Pero de todas maneras tenemos muchas dudas por todo lo que hay alrededor. Para usted, ¿cuáles son los puntos más oscuros de la investigación? La falta de la investigación, bueno, hay un montón. Si empezamos en general, lo de la puerta, por ejemplo, primero había un acceso, después habían 2 y después fueron 3. El segundo acceso, la puerta de servicio, que un cerrajero la abrió porque estaba cerrada sin llave. Empujando la llave simplemente. La segunda la abrió la mamá con llave, que también estaba sin llave. Eso no podemos decir que estaba encerrado por dentro, porque vos tranquilamente podés salir y cerrar afuera. Y tenía el tercer acceso, que es ese lugar donde arreglaban los aires acondicionados, que dicen que el día anterior estuvieron los operarios. ¿Fueron realmente los operarios? Lo sabemos, no sé, hay media huella digital, lo que hace medio difícil la constatación de la identidad, y hay una huella plantar. Veremos, por ejemplo, estos estudios. En cuanto a lo que me preguntabas de 1 centímetro, en este caso hay tatuaje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el tatuaje? Son partículas incandescentes que quedan dentro de la piel y que no se borran. Tiene que haber humo y quemaduras. Y quemar el cabello, quemar la piel, y luego esperar el examen histopatológico. O sea, lo que ahora tenemos es una apreciación seguramente de los médicos forenses que tienen la suficientemente experiencia para ver esto. Es razonable que, pregunto de la ignorancia, es razonable que a 1 semana, hoy estamos a 1 semana, todavía falten los resultados histopatológicos, o usted nota que la investigación es lenta? No, es razonable. Es razonable. Sí.
Es y se hablaba, y pregunto porque tampoco sé bien del tema, pero ¿se hablaban de unas manchas en el espejo, manchas de sangre en el espejo? Manchas de sangre. También quería hablar sobre las manchas de sangre. Así como, bueno, este es un calibre 22. A menor calibre, menor cantidad de rastros. De pólvora y también de sangre, porque tiene que haber sangre en el arma si estaba a menos de 1 centímetro, en el cañón, puede ser por dentro o por fuera, lo más común es que sea por fuera, y también tiene que haber sangre en el dorso de esta víctima, que son gotas de sangre muy pequeñitas de alta velocidad. Significa que en el retroceso dejó las manchas de pólvora y que luego, al tenerla tan cerca, al producir la herida, esas manchas marcan. Ahora, si está en el espejo y fue frente al espejo, y habría que analizar qué tipo de mancha es una mancha dinámica seguramente, y por el formato nos damos cuenta si tiene que ver con esta acción o no. Pero es normal, digo, la presencia de las gotitas en el espejo, aunque no tuviera orificio de salida. Exactamente, sí. Por el impacto puede ser, sí, es posible. A mí la impresión que me da es que estamos, frente a una situación de lo que todos o la mayoría no queremos, es de que no se produzca una situación de impunidad. Si sabes que hoy yo te veía, Claudia, y pensaba, vos has sido testigo con tu vida de un hecho que te costó un montón que se investigara y que todavía se sigue investigando, que es la muerte de tu padre. ¿Sentís que la causa Rucci, Lourdes Di Natale, Carlos Menemijo, el brigadier Echegoyen y demás, forman parte de una misma secuencia de impunidad? Sí. Yo creo que en esta Argentina que instaló este gobierno, en los últimos 12 años hay muertos buenos y muertos malos. Hay algunos que parece que están bien muertos, porque pensaban distinto a lo que piensan ellos. Y hay otros que, aunque hayan matado en democracia, que aunque hayan ido en contra de un pueblo, esos asesinos están bien. A esos incluso los hacemos funcionarios y los aplaudimos. Y creo que esa es una respuesta a las esperanzas que podemos tener nosotros. Si un gobierno premia a esa gente, nos está diciendo, olvídense, la justicia por lo menos en esta década ganada para ustedes no va a estar. Pero este gobierno se termina este año, ¿no? ¿Vos crees que cambia en algo que puede llegar a encontrarse un culpable, que puede llegar a que no quede impune como en otros casos? ¿Tiene algo que ver que es el último año de mandato? Yo creo que los argentinos tenemos que trabajar para eso. Los argentinos tenemos que juntos demostrar que hay otra manera de hacer política y que la violencia nunca puede ser herramienta para la política, nunca, en ninguno de los casos, jamás. Y para poder renacer de eso hay que hacer justicia y hay que usar los derechos humanos para todos, igual para todos. Todos los que fueron víctimas deben tener justicia. Cuando la justicia se convierte en venganza, deja de ser justicia y se acaban los derechos humanos ahí. Y entonces me parece que desde ese lugar tenemos que empezar a plantearnos los argentinos qué país queremos. Queremos un país para vivir en paz, un país justo, un país donde de verdad los derechos humanos podamos discutirlos, o no, queremos vivir en un estado de violencia y provocación constante. Cuando hablo de violencia, su máxima expresión es una muerte. Pero hay un hilo conductor de violencia que venimos sufriendo los argentinos desde hace una década, de violencia psicológica, de violencia verbal, de maltrato, de casi decir, los únicos que sabemos de qué se trata somos nosotros, nosotros somos los lúcidos, ustedes son una manga de tarados que lo único que hacen es hacer gastar la plata al Estado. Yo quiero decir, en primer lugar creo que pone de relieve efectivamente el nivel de impunidad que hay en la Argentina, porque esto parte de una causa que lleva 20 años y que no tiene condena, que es la causa AMIA y que es la causa por la cual reclaman los familiares de las víctimas, las organizaciones de la comunidad y creo que toda la sociedad. Hoy se abren además, y esa causa, por cierto, más allá de la acusación que estaba llevando adelante el fiscal, una causa que tenía un nivel de retraso, de demora y de falta de prosperidad muy importante. La otra es, se abren dos causas, yo sobre esta quiero decir dos cosas. Sobre la causa que denuncia Nisman, que tiene que ver con la denuncia por encubrimiento, yo en eso lo que quiero pedir es que cuando se reemplace, cuando se designe un nuevo fiscal,
se designe a alguien creíble para toda la sociedad. La experiencia indica que en los últimos tiempos la Procuradora solamente designó en los puestos claves a fiscales afines al gobierno. De hecho, nosotros logramos con una acción de amparo parar las 17 designaciones que hizo la Procuradora Gilles Garbó sobre 17 fiscales de la capital, con fiscales subrogantes. Que ahora el fiscal o los fiscales que van a seguir la causa sean fiscales creíbles e independientes del gobierno. Ahora, la otra perdón causa... que te interrumpa esto, ¿no? ¿No hace mucho ruido el silencio de Gilles Garbó en esta semana de investigación? Sí, muchísimo, sí. Y yo creo que el gobierno tendría que haber, en vez de actuado sobre las hipótesis, haber dispuesto medidas. Nosotros se la pedimos a la Corte y no al gobierno, porque el gobierno estaba siendo denunciado, pero las medidas vinculadas a preservar la seguridad del equipo que trabajó con Nisman, preservar la seguridad de la prueba, establecer, yo creo que hoy es un momento que esto tiene que servir para dar una discusión fuerte en la Argentina respecto de los organismos de inteligencia, organismos sobre los cuales creció el presupuesto, crecieron los fondos reservados, tuvieron un comportamiento absolutamente irregular en los últimos años y por lo tanto poder discutir cómo democratizar, cómo controlar los fondos, me parece que es sustancial. Me parece que hay que sacarle las escuchas a la CIDE y dársela a la Corte. Me parece que hay que crear una policía judicial, porque yo veo que en una causa en donde el gobierno estaba siendo denunciado, aparece Bernie en la escena del hecho, a moverse con absoluta impunidad. Yo creo que tenemos que crear una policía que dependa del Poder Judicial para las investigaciones y no del gobierno. Entonces, me parece que es un momento para pensar estas cuestiones que son importantes, para hacer alguna propuesta también en función de lo que tiene que venir en la Argentina y para cambiar algunas cosas que están funcionando muy mal. Adrián, perdón que te interrumpa, pero decimos aparece Bernie, pero no es lo que corresponde, pregunto. No, digo, yo entiendo que no, yo entiendo que lo que tiene que aparecer es el juez o la fiscal. No tiene nada que hacer el secretario de Seguridad, sobre todo en un momento donde el que estaba siendo denunciado por el fiscal que muere es el propio gobierno. Entonces, está bien, pero ¿cuál sería el protocolo? ¿Qué es lo que se debería seguir? Yo creo que tenía que haber estado... Fíjate que lo que hace la jueza Palmigini es correcto. Llama a la metropolitana. ¿Por qué? Porque como la federal depende del gobierno y es el gobierno que está siendo denunciado, la presencia de Bernie y la federal enturbe absolutamente la cuestión. Los únicos que pueden estar en el lugar de un crimen una vez, porque esto, más allá que sea suicidio, instigación al suicidio u homicidio, es quien disponga el juez. Digamos, no, el Ejecutivo ni el Legislativo puede opinar diciendo que es un suicidio después de decirse, ni el Ejecutivo puede, pero por eso yo te digo, hay que volver a pensar de verdad en las instituciones, es decir, alguna vez hay que empezar a cumplir la ley. Digamos, no es que como yo soy más eficiente, y vos sabés que yo tengo un cierto respeto por la eficiencia de Bernie, como yo soy más eficiente, y bueno, no importa, esta vuelta no respeto la ley, y me constituyo, no sirve eso. Ahí hay un juez que es el que debe constituir y decir, y si cree que Bernie tiene que estar, lo debe convocar la juesa. La jueza debe decir, quiero que el secretario de Seguridad... ¿Cómo llega Bernie al lugar? ¿Cómo? ¿Quién lo convoca? Alguien le avisa, Sí, evidentemente. pero él dijo quién, digo, ¿de qué manera se entera? No, digamos, ahí está la famosa asociación de los 2 llamados al SAME, que esto evidentemente dispara la información, y después hay un llamado al 911 que todavía no está esclarecido qué es lo que ha sucedido. Digamos, y esto empezó a circular ya después de Pasteur, era un reguero de polvo, todos nos habíamos enterado. Vamos, como tantas veces. Yo quería decirle a Waldo, porque se viene un acto que han convocado distintas instituciones el 27, mañana, si no me equivoco. ¿Van a participar ustedes? No, nosotros ya dijimos que no vamos a participar. Es un acto, mañana es el Día Internacional de la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. El 27 de enero de hace 70 años se liberaba el campo de exterminio tristemente célebre de Auschwitz. Es un acto que lo organizan los gobiernos. El gobierno argentino lo organiza hace muchos años. Hace varios años se hace un año en el Palacio Pisurno y un año en Cancillería. Este año le tocaba a Cancillería. Y nosotros dijimos con mucha tristeza que no vamos a asistir, porque nuestro país, el que le abrió la puerta a la gran mayoría de nuestros padres y abuelos, en el caso particular de la mayoría de los judíos escapando del nazismo, y en el día que se conmemora la peor persecución organizada de judíos en el mundo y aniquilamiento de judíos en masa, nosotros entendemos que hay un manto mínimamente de sospecha sobre estructuras gubernamentales que tienen que dar explicaciones
Y hay momentos en la vida que uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe hacer. Esta es una decisión que a nosotros nos duele en nuestro país. En mi caso en particular soy hijo de sobrevivientes y no me daría la cara para volver al cementerio a ver a mi padre. Bueno, ¿me permitís sí, claro, agregar algo? Con el tema del protocolo del cuidado de la escena del crimen, de la protección de la escena del crimen, el primero que tiene que acceder es el médico con un fotógrafo. El fotógrafo porque va a perpetuar la escena tal cual la vio. Y el médico porque la prioridad es la vida. Claro, obvio. Entonces son los primeros. Y a partir de allí el médico da indicaciones de quiénes son los peritos que sigue, que serán los peritos de rastros, de balística, los que correspondan. Pero en primera instancia solo tiene que estar el médico con el fotógrafo. Vuelvo a preguntar, ¿el médico es el primero que ingresó o Bernie, que también es médico? No se sabe. O sea, la verdad, No se sabe, porque La además verdad que explicación no. de No lo Bernie sabemos. con- La única que lo va- en la Hubo entrevista tres con Nelson Castro ambulancias. fue muy rara, fue ¿no? vino, digamos, fue raro. O sea, Un médico, digo, siguiendo el protocolo, le pregunto a Cristina, un médico, siguiendo el protocolo, que ve en la puerta entreabierto un charco de sangre, ¿tiene que esperar que entre la camarita con el bracito o algo para poder Bueno, grabar? lo hicieron ¿O para- hay que abrir la puerta a patadas, tratando de salvar a lo mejor un cuerpo que esté... Entre la vida y la muerte. Claro, entre la Claro, peleándola como te todavía. dije, la prioridad es la vida. Entonces, Pero tal vez lo han visto con rigidez cadavérica. ya. No, pero ¿cómo lo van a ver? ¿De qué manera? Si Y solamente tenían la puerta entreabierta y no la podían abrir porque estaba el cuerpo haciendo peso para abrir la Dice puerta. que lo vieron y lo tocaron. No sé, yo la verdad... no se sabe. No se sabe. Esto forma parte de una A investigación que no más que sabemos. incertidumbres que certezas. Certezas tenemos muy poquitas. Igual que lo del SAME, ¿verdad? Y Que lo no del dejaron SAME, subir Dos veces que SAME ingresa al llegó SAME. primero. Hoy recién lo escuchábamos a Aníbal Fernández y a Jorge Capitanich hablar sobre la presencia de algún no funcionario, porque Luis Delía no es funcionario en la Casa de Gobierno. A mí me gustaría recordar un instante de estas declaraciones, esta charla entre Yusuf Khalil y Luis Delía respecto de la convocatoria que hacen a Casa de Gobierno. Hola Luis, Yusuf, ¿Cómo andás? bien, tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿verdad? Que pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. Antes de mañana. ¿Dónde están? Estoy en la Casa de Gobierno ahora. Bueno, voy para aquellos lados. Escuchame, Sí. vayamos a la embajada, ¿querés que nos veamos ahí 12:30? Bueno, esperá que llame al embajador a ver si va a estar, ni lo llamé hoy. Sí, yo llamé hace un ratito, está en una reunión, pero plantémonos ahí porque no hay asunto más importante que este, créemelo. Déjame que yo voy para allá. Ahora te llamo un minuto. Bueno, dale. A ver, Luisito, digo, ayúdame a comprender esta parte de las escuchas. ¿Había una relación? Digo, ¿alguien hacía de informante o no sé, ay, ¿para cómo sería? Como... Nexo. Sí, un nexo que le lleva la información Sí. sin que quede registro en algún Sí, lado. de correo, Una relación. una suerte de correo. Exactamente, A ver, de correo. que Delía forma parte de este gobierno, no hay duda. Está en cuanto acto político se lo ha visto en todos los palcos. ¿Está mal que esté en la Casa de Gobierno? No, la verdad que puede ingresar cualquiera. El punto es enmarcarlo en lo que estamos hablando, digamos. O sea, estamos hablando de una suerte de acuerdo internacional para avanzar, lo digo todo entre comillas porque soy crítico de este tema, en el que interviene alguien que no forma parte de Cancillería como vocero de no sé qué cosa, Adrián. Sí, yo diría que no es la primera vez que surge esta hipótesis de que el gobierno se maneja con una especie de cancillería paralela. Vos recordarás aquella denuncia de Sadous en Venezuela, en donde él decía, en las negociaciones del gobierno respecto de la relación Venezuela-Argentina, no la llevaba ni el canciller, ni la llevaba yo, que era el embajador ahí. Estaba debido, había una especie de aduana paralela en toda esa construcción. Bueno, eso le valió el cargo a Sadous y demás, pero indudablemente lo que aparece es una especie efectivamente de negociación paralela a los organismos, a la Cancillería, vinculada al tratado, y yo lo que vuelvo es a la gravedad del tratado. Yo diría que una de las cuestiones que nosotros tenemos que dar como una respuesta muy rápida también desde lo institucional es la derogación de un memorándum que ha sido escandaloso.
Entonces me parece que eso es central también, ¿no? Quiero escuchar a Waldo, que te debía sentir con la cabeza mientras hablaba. No, es que hay cuestiones jurídicas y cuestiones políticas. En las cuestiones jurídicas nos remitimos a la justicia. Pero yo trato de pensar con el sentido común, como si estaríamos hablando con lo que pasa en la calle, ¿no es cierto? ¿A ustedes no les parece que si una persona tan vinculada al gobierno como Delía, Yusuf y Esteche salen a decir que ellos tenían una convivencia permanente con el gobierno y se hacen cargo? Aquellos que son citados como parte de esta convivencia, ¿no deberían estar denunciándolos mínimamente como que están traicionando su nombre? Porque están manteniendo silencio. Si mañana alguien en una escucha sale a decir que yo participé de un acto de traición con connivencia de esta persona, más allá de lo jurídico, yo estaría colgado de los micrófonos diciendo que esto es una vergüenza y que esa persona me ha traicionado y ha traicionado a la República Argentina. En estas escuchas, además, en la última, creo, se nombra claramente a Parrilli, ¿no? Parrilli dijo que me quedara callado por una semana. Sí, Parrilli me pide que no hable, Parrilli me dice tal cosa, yo respondo a la Rosada, yo soy soldado, lo que me piden lo tengo que hacer. Parrilli es quien está a cargo hoy de la CIDE. Sí. Pero el gobierno además después actúa en función de lo que está diciendo Delía. Vos decís, tendría que denunciar, pero no es que el gobierno fue en otra línea, el gobierno hizo lo que él firmó el tratado y llevó adelante la estrategia. Y de ahí la hipótesis del fiscal de que hubo una maniobra de encubrimiento. Desde ya, Adrián, pero te estoy hablando de esta semana, desde que se conocieron las escuchas. O sea, ¿se entiende lo que digo? Si yo no tengo convivencia con alguien que está diciendo que me usó a mí desde un cargo público, un cargo político, un cargo que me dio la ciudadanía argentina para el bien de la Argentina, para hacer un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, un memorándum de connivencia con la República de Irán, yo tengo que salir a denunciar a esta persona como que está traicionando la fe de los argentinos y la mía propia en caso de que yo sería funcionario. Desde las escuchas hasta hoy, esto es un escándalo. Sí, de todas maneras yo creo que hay como dos dimensiones que por allí planteaba Adrián. La dimensión de la muerte de Nisman, que no sabemos, y que es cuanto antes se exige en pos de combatir la impunidad que hablábamos con Claudia, tengamos claro de qué se trató. Claro, contundentemente, a través de un órgano jurisdiccional independiente, con todo el apoyo de la Procuración que no aparece, y por el otro lado, el porqué de la muerte. Digamos, y a mí me parece que hoy un sector de la política le importa nada la muerte de Nisman. Está mucho más interesado. Bueno, es una muerte más, dice. No es una muerte. No, pero se plantea este tema. Es una muerte más. Está mucho más interesado en cerrar, según su voluntad, la coartada de qué pasó, si se suicidó, si lo instigaron, o si fue un homicidio, y en ese caso por quién, jugando con cosas que son sumamente graves. Escuchas de un lado, filmaciones como esta. Yo esta filmación no salgo de mi asombro. Claro, bueno, es lo que digamos, esto lo pasa en Argentina, ¿no? Digamos, y ¿sabes qué? Y con un involucramiento también mediático del que nosotros, por lo menos en este programa, queremos quedarnos afuera. Un sector que te facilita las escuchas y abonás una teoría. Y otro sector que te facilita el aeropuerto y abonás, digamos, en el medio hay una gravedad de que esto se filtre enorme, me parece. ¿Cuál es el papel del ex jefe de operaciones de la CI, que era el contacto que tenía el fiscal Estiuso? A ver, en la CIDE hay, cuanto menos y para decirlo torpemente, dos grandes líneas. El sector Estiuso, que se lo vincula con los sectores de la CIA y los sectores más pro-Israel, y el sector pro-iraní, digamos, el sector que fue el que de alguna manera generó la gran pelea y que por eso va a llegar, de forma absolutamente ilegal, el general Milani a ser el jefe del ejército para manejar los servicios de inteligencia, porque el gobierno siente que hay una pelea que ya no gobierna más. Es gravísimo que el gobierno no pueda manejar más a sus espías, a las personas pagadas por el Estado para espiar. ¿Qué sería, según la versión del gobierno Estiuso? Es el contacto con el fiscal Nisman. Nisman reconoce que había tenido contacto con Estiuso para plantarle la hipótesis del supuesto encubrimiento y lo lleva a la justicia. Es más, si vos lo escuchás a Aníbal Fernández y a Capitán, dice, Nisman no escribió eso.
lo tiene que haber escrito alguien de menor rango. Y lo apuntan, esto es un Está poco bien, más pero tampoco está comprobado que así sea. Pero si Entonces así fuera, se dicen cosas si así que no fuera, están comprobadas. ¿No sería lo ideal poder decir, dar información cuando en realidad está comprobada? Para Pero no seguir entorpeciendo o embarrando... Pero si así fuera, vamos a suponer ¿Se lo llamó a declarar a Estiuso? No. Vamos a suponer, ni a Lagomarsino, nada más que como testigo. Vamos a suponer que Estiuso escribió la denuncia de Nisman. Sí. ¿Eso demuestra cómo murió Nisman? No, de ninguna ¿Qué estamos manera. investigando? ¿Qué estamos saldando una interna del gobierno con los espías o estamos tratando de saber cómo murió un fiscal de la Nación que investigaba la causa de mayor impunidad de la historia de la Argentina? Debiera ser eso, pero parece que no lo es. Creo que esa debiera ser la prioridad, ¿no? Quiero aportar algo que me parece que puede traer algo de claridad. Porque yo escucho a algunos que usan la parte de la verdad que les conviene a modelo del relato destinado a la gente que le conviene manipular. Es cierto que Nisman tenía información de la CIA, del Mossad, de todos los servicios secretos, del francés, del alemán, del turco, porque era una fiscalía que investigaba terrorismo internacional y viajaba a Interpol y se reunía con todos los servicios. Porque si no, yo escucho por ahí algunos que dicen, esto es información de la CIA y del Mossad. Él se juntaba con todos los servicios de inteligencia, porque él pertenecía a una cofradía que se nutría de los servicios de inteligencia. Y no hay otra pista que la iraní, porque si no se la hubiesen acercado a aquellos que también abonan en teoría para el relato la otra teoría. Y por otro lado aclarar que en todo caso también hay investigaciones muy serias que dicen que la pista iraní es seria, es parecida porque Hezbollah actúa en los dos lados. Y en Medio Oriente hay personajes que andan por todos los países o andan por distintos países que tienen coalición. Sí, a mí me parece que igualmente, digamos, lo que el gobierno no puede dejar de hacer es reconocer que el desmanejo de la Secretaría de Inteligencia lo produjo el propio gobierno. El gobierno, en todo caso, el gobierno le puso los colaboradores a Nisman, el gobierno designó a Nisman. Entonces, yo lo que creo es que lo que nunca hizo el gobierno fue afrontar en serio un proceso de reforma de una Secretaría de Inteligencia que hace muchos años que viene funcionando muy mal y que se la hizo actuar a esa Secretaría de Inteligencia, sea de un bando o de otro, porque ahí uno no conoce claramente, al margen de la ley. Este es el problema que vos planteabas, los organismos del Estado funcionando al margen de la ley. Hoy el poder se lo dan a Milani, para que Milani funcione nuevamente al margen de la ley. Entonces, a mí eso no me resuelve nada. Lo que me sigue dando la sensación es que es un gobierno que hizo del Estado de Derecho, digamos, un desmanejo absoluto de las instituciones en función de intereses propios y no de los intereses de la ciudadanía, que es vivir en democracia, vivir con instituciones transparentes. Y que actuó con una gran irresponsabilidad con respecto a la CIDE. Yo creo que el gobierno creyó que dividir a la CGT, dividir a las madres de Plaza de Mayo, dividir a las abuelas de Plaza de Mayo, dividir a la comunidad, era lo mismo que crear una interna en la CIDE. Y nos expuso a todos los argentinos a esto. Seguramente vamos a seguir con este tema en agenda hasta, si Dios quiere, se llegue a una respuesta, a una verdad. Pero para darle un cierre, Luis... Yo creo que, mira, esta época, lo que hace este gobierno es el de la militancia. Yo creo que es el momento de no militar en la opinión, a mí me parece, tengo la impresión, supongo, sino militar en la información y sobre todo darle garantía a la jueza, a la fiscal y a la estructura que se disponga para que el Poder Judicial diga clara y rápidamente qué pasó con Nisman. Porque se haya suicidado, lo hayan instigado o haya sido un homicidio, es una gravedad institucional enorme. Si nos vamos a acostumbrar a que la muerte de Nisman sea otro Lourdes de Natale, Carlos Menemijo, Rucci, y siguen los nombres, estamos complicados, porque es la convicción de que el Estado de Derecho se terminó. Muy bien, les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado. Gracias.